Las fuerzas intermoleculares son un tipo especial de enlace covalente. Estas se dividen en interacciones de Van der Waals, en fuerzas ion-dipolo y puentes de hidrógeno. Las interacciones de Van der Waals a su vez se dividen en interacciones dipolo-dipolo, interacciones dipolo-dipolo inducido e interacciones de dispersión. En el presente video trataremos de relacionar ejemplos de la vida cotidiana con estos conceptos para hacerlos más comprensibles. Fuerzas dipolo-dipolo. La interacción dipolo-dipolo es la observada entre un dipolo positivo de una molécula polar con el dipolo negativo de otra. En los enlaces covalentes polares, el átomo con mayor electronegatividad atrae los electrones hacia sí, formándose un dipolo negativo en torno al mismo. En el átomo con menor electronegatividad, el dipolo formado es de carga positiva, ya que cede parcialmente sus electrones. Las atracciones electrostáticas entre dipolos de carga contraria de diferentes moléculas son las llamadas interacciones dipolo-dipolo. Entonces, son las fuerzas de atracción entre moléculas polares, es decir, que poseen momentos dipolares. A mayor momento dipolar, mayor es la fuerza de atracción. Las fuerzas dipolo-dipolo ocasionan que las moléculas polares se atraigan una a la otra cuando se orientan con cargas diferentes, o se repelen una a la otra cuando se orientan con cargas iguales. Un ejemplo químico es el ácido clorhídrico, ya que el ion cloruro tiene carga negativa y el ion hidrógeno tiene carga positiva. Un ejemplo de la vida cotidiana es una pareja de novios. El novio tiene gustos hacia el deporte y la novia hacia la música, pero aún así esto hace que se atraigan y estén juntos. La segunda fuerza de Van der Waals que vamos a trabajar es el dipolo-dipolo inducido. Este sucede cuando una molécula polar y una molécula apolar entran en contacto. La molécula polar, de su lado negativo, va a repeler parte de la densidad electrónica de la molécula apolar, por lo cual le va a dar un momento dipolar temporal. Este momento dipolar solo va a ser efectivo mientras estas dos moléculas estén en contacto. Cuando una de estas se separe de la otra, van a volver a su estado original. Un ejemplo muy común es el trinitrobenceno con el benceno. El benceno, como sabemos, es una molécula apolar, por lo cual es muy difícil que diversas sustancias sean solubles en esta. En este caso, el trinitrobenceno es polar y con un carácter iónico ligeramente débil, por lo cual va a repeler parte de la densidad electrónica del benceno, lo que lo hará soluble. Un ejemplo en la vida cotidiana de esto sería cuando tenemos una asignatura que no nos gusta, a la cual no somos afines, pero en ese momento tenemos un profesor que le gusta esa asignatura y es bueno impartiéndola, por lo cual nos va a dar un momento dipolar momentáneo, por lo que estaremos afines a esa asignatura mientras estemos en contacto con ese profesor. De dispersión surgen de un momento dipolar temporal que son inducidos en moléculas cercanas. Estas solo pueden pasar cuando son no polares, porque es más intenso y se encuentran
ya que se encuentran más grandes en la molécula. Un ejemplo es el tetracloruro de carbono con el cloroformo, ya que a la vista se puede percibir que son iguales, pero en una forma más analista, el tetracloruro tiene una área superficial más grande que el cloroformo, por lo cual tiene más interacciones de London que el cloroformo. Y bueno, aquí en un ejemplo de la vida real, una persona apática con otra persona apática, cuando se unen o son novios, pueden que sean más felices o más activos. Y en cambio, si se separan, pues vuelven a hacerlo. Fuerza ion-dipolo. Su definición consiste simplemente en que la atracción entre los polos de moléculas polares covalentes y los aniones y cationes de otra molécula iónica. Porque como sabemos, una molécula iónica tiene un anión y un catión, mientras que una molécula polar consta de su parte delta negativa y delta positiva. El ejemplo más típico que conocemos de esto es la solvatación, en donde las moléculas del disolvente se disocian con las del soluto, ya que al disolverse las moléculas del soluto en iones, estas se dispersan y son rodeadas por las moléculas del solvente. El ejemplo más común que conocemos es la disociación del cloruro de sodio en agua, ya que al disolverse en esta, el cloruro de sodio se disocia en el catión de sodio y en el anión de cloruro, las cuales son rodeadas por las moléculas de agua, de forma que quedan de esta manera. De manera que quedan el catión unido con el delta negativo del agua, siendo este el lado del oxígeno, y el anión de cloruro queda con el lado delta positivo del agua, siendo este el lado de los hidrógenos. Un ejemplo en la vida cotidiana sería una pareja de novios, pero la cual de estas, las dos personas son muy cotizadas por otras personas, así que su séquito de seguidores se empeñan en separarlos. Los puentes de hidrógeno son un tipo de interacción especial dipolo-dipolo, las cuales se dan entre un átomo de hidrógeno y un átomo electronegativo, como podría ser el oxígeno, el flúor o el nitrógeno. El átomo electronegativo atrae el par de electrones compartidos, por lo cual queda cargado parcialmente negativo, en este caso sería el oxígeno, y el hidrógeno quedaría cargado parcialmente positivo. Un ejemplo de los puentes de hidrógeno los podemos tener en el ADN. Por ejemplo, la adenina y la timina forman dos puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno generalmente son representados por pequeños puntos o líneas punteadas. Como ejemplo podríamos tener a dos hermanos. El mayor representaría al átomo electronegativo y el menor al átomo menos electronegativo. Los dos chocolates podrían representar al par de electrones. Si el hermano mayor se lleva los chocolates, va a generar que el pequeño vaya hacia él, generando una atracción debido al alimento. Los puentes de hidrógeno es una de las interacciones más fuertes de las que vamos a ver en este